Como que no tronó bien. Buenos días, amigos míos. Muy buenos días. Muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, queridos amigos, queridas amigas y por supuesto todos los que están en medio. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito, El Círculo de Lectura. Y fíjense que ahora les traigo una pieza de la literatura mexicana, güey, que está pasada de baby, la neta. Fue, honestamente, creo, si no mal recuerdo, mi primer libro que leí cuando era un joven. Este viene hasta ilustrado, güey. Está pasado de lanza, la neta. Algunos dicen que es la Ilíada mexicana o la historia de cómo se construyó Tenochtitlan, la mejor ciudad del mundo. Y pues aquí estamos para leer esta hermosa pieza de la literatura mexicana de Antonio Velasco Piña. Fíjate que me di cuenta que voy a retomar esta parte en la que hablo de los libros después de leerlos o tal vez antes, porque creo que no todos podríamos estar bien informados, me incluyo, por eso no voy a hablar mucho de él, de la vida y obra de Antonio Velasco. Sé que es una persona muy importante para nuestra historia y para nuestra litografía, para nuestra, ¿cómo se llama esa madre? Biografía, literatura. Es uno de los literarios mexicanos más importantes. Verga, se me cruzan las palabras bien horrible ahora, güey. Pero hasta ahí. Entonces creo que voy a retomar esta parte. Dime qué piensas en los comentarios. Y bueno, en esta paradoja del espacio-tiempo, no vayas a pensar que soy uno de esos malinfluencers o uno de esos pendejos digitales mediocre o básico que se puso su playera apoyando un movimiento político antes de las elecciones. Yo estoy grabando esto, creo que es 12 de junio ahorita. O sea, ya ganó la doctora. Y eso es lo único que tengo que decir. Así que sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos que no te importan, esto es Tlacaelel, el azteca entre los aztecas, de Antonio Velasco Piña. Y a mi camarada que acaba de pasar atrás de mí le hacen falta unos amortiguadores. Tlacaelel. Porque no siendo rey, hacía más que si lo fuera, ya que no se hacía en todo el reino más que lo que él, Tlacaelel, mandaba. Códice Ramírez. Pam, pam, pam. Antonio Velasco Piña. Tlacaelel, el azteca entre los aztecas. Editorial Jus, México. A la memoria de mi hermano Miguel, a Gaby, mi esposa, a Carlos Miguel, mi hijo. Ocuipan oquimatian, moquiuc intlacatl, catca intoca, tlacayelchin, cuicahuatl in Quemanahuac tepehuan. Y esto ocurrió en la época del señor Tlacaelel, el Cuicoatl, el conquistador del universo. Crónica Mexicayotl, de Fernando Alvarado de Sosomoc. Ay, perdón. Y pues les voy a ir enseñando los dibujitos ahí un poco para que no se aburran. Gracias por venir a tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Capítulo 1. El emblema sagrado de Quetzalcóatl. Tlacaelel recorrió lentamente con la mirada fascinante espectáculo que se ofrecía ante su vista. En el amplio patio interior del templo principal de Chololan, al pie de la gigantesca y antiquísima pirámide, estaba celebrándose la ceremonia de iniciación de los nuevos sacerdotes de Quetzalcóatl. La luz de más de un centenar de antorchas, en las que ardían aromáticas esencias, iluminaba el recinto con cambiantes tonalidades. Una doble hilera de sacerdotes, alineados en ambos costados del patio, entonaban con rítmico acento antiguos himnos sagrados. Centeotl, el anciano sumo sacerdote, oficiaba la ceremonia ostentando sobre su pecho el máximo símbolo de la jerarquía religiosa, el emblema sagrado de Quetzalcóatl. En el centro del patio, dentro de un enorme círculo de pintura blanca, se encontraba el pequeño grupo de jóvenes, entre los cuales estaba el propio Tlacaelel, que recibirían en aquella ocasión el alto honor de entrar a formar parte del denominado sacerdocio blanco, consagrado al culto de Quetzalcóatl. Para los jóvenes, que en medio del complicado ceremonial iban siendo ungidos por el sumo sacerdote, aquel acto constituía la culminación de una meta largamente soñada y lograda a través de varios años de incesantes esfuerzos, entre varios miles de adolescentes, que en todas las comunidades náhuatl aspiraban a ser admitidos en el templo de Chololan. Se escogía cada 5 años a 52 candidatos. El criterio de selectivo resultaba riguroso en extremo. No solo era necesario poseer una conducta ejemplar
desde la infancia y contar con amplias recomendaciones de los principales sacerdotes de la comunidad donde habitaban, sino que además debían salir airosos en las difíciles pruebas que los sacerdotes de Quetzalcóatl imponían para valorar la capacidad de los aspirantes. La extrema dureza de los sistemas de enseñanza utilizados en el templo de Chololán motivaban una considerable diserción a lo largo de los 5 años del noviciado, por lo que rara vez lograban ingresar como nuevos miembros de la Hermandad Blanca más de media docena de jóvenes. Una vez investidos con la prestigiada dignidad de sacerdotes de Quetzalcóatl, los así ungidos regresaban a sus lugares de origen, donde muy pronto ocupaban puestos relevantes, ya fuera como jefes militares y dirigentes eclesiásticos, o incluso como reyes de los múltiples y pequeños señoríos que había quedado fragmentado el mundo náhuatl tras la desaparición ocurrida varios siglos atrás del poderoso imperio tolteca. Diversas circunstancias singularizaban al pueblo de novicios, al grupo de novicios de que en aquella ocasión estaban siendo ordenados como sacerdotes de Quetzalcóatl. Una de ellas era la que por primera vez figuraban en 18 grupos 2 jóvenes aztecas. Una de ellas era la de que por primera vez figuraban en dichos grupos 2 jóvenes aztecas, Tlacaelen y Moctezuma, hijos de Huitzilihuitl, que fuera segundo rey de los Tenochas, y hermanos de Chimalpopoca, quien gobernaba bajo difíciles condiciones al pueblo azteca, pues éste se hallaba sujeto a un vasallaje cada vez más oprobioso por parte del reino de Azcapotzalco. Otro de los motivos que singularizaban a la nueva generación de sacerdotes era el hecho de que formaba parte de ella Nezahualcóyotl, el desdichado príncipe de Texcoco, quien a raíz del asesinato de su padre y de la conquista de su reino por los tecpanecas, se había visto obligado a vivir siempre en constante fuga, acosado en todas partes por asesinos a sueldo, deseosos de cobrar la cuantiosa recompensa ofrecida a cambio de su vida. La neta no tienen ni idea, güey, en el mundo en el que nos vamos a aventar, güey. Pinche señor de los anillos se queda pendejo, güey. La admisión del templo de Chololán, tanto de los jóvenes aztecas como del príncipe Nezahualcóyotl, había producido desde el primer momento un profundo disgusto en Maxtla, el despótico rey de Azcapotzalco. Sin embargo, el monarca tecpaneca se había cuidado muy bien de no hacer nada que pusiera de manifiesto sus sentimientos. Centeotl, el sumo sacerdote poseedor del emblema sagrado de Quetzalcóatl, era ya un anciano de más de 90 años, cuya muerte no podía estar lejana. El sacerdote, que le seguía en jerarquía dentro de la Hermandad Blanca, era Mazatzin, un tepacneca incondicional de Maxtla. Si como no era lo más probable, al percatarse Centeotl de que su fin estaba próximo, entregaba a Mazatzin el emblema sagrado, Maxtla vendría a aumentar el prestigio de su reino hasta un grado jamás imaginado, lo que le facilitaría enormemente la conquista de nuevos pueblos y territorios. Así pues, a pesar del odio que profesaba Nezahualcóyotl y de la posibilidad de que el honor de contar con miembros dentro de la Hermandad Blanca pudiese envanecer a los aztecas y despertar en ellos peligrosos sentimientos de rebeldía, el monarca tepacneca se guardó muy bien de cometer cualquier acto que se pudiese disminuir las probabilidades de que Mazatzin se convirtiera en depositario del emblema sagrado. La ceremonia de admisión de los nuevos sacerdotes había concluido. Tras formular las últimas palabras rituales, Centeotl se dirigió hacia el enorme incenciario que ardía al pie del altar central, en donde figuraba una impresionante representación de Quetzalcóatl en piedra basáltica. Todos los concurrentes supusieron que Centeotl iba a extinguir las llamas del brasero para así dar por concluida la ceremonia. Pero en lugar de ello, al llegar al frente del incenciario, el sacerdote arrojó en él una nueva porción de resinas, produciéndose con esto una fuerte llamarada que iluminó vivamente el recinto. Enmarcado en el resplandor de las llamas, Centeotl se dio media vuelta quedando de frente ante todos los participantes. Después, con un movimiento repentino y en medio del asombro general, se quitó del cuello la fina cadena de oro de la cual pendía el emblema sagrado de Quetzalcóatl. El hecho de despojarse en una ceremonia del símbolo de su poder solo podía significar una cosa. Centeotl juzgaba llegado el momento de transmitir a un sucesor la pesada responsabilidad de ser el depositario humano de todos los secretos y conocimientos acumulados a través de milenios por la larga serie de civilizaciones que habían existido desde los orígenes de la humanidad. Güey, imagínate la responsabilidad, güey, y lo que le hicieron a esa sabiduría.
Una paralizante expectación dominaba a todos los que contemplaban el trascendental suceso, y todos se formulaban una misma pregunta: ¿quién sería el nuevo poseedor del máximo símbolo sagrado? Pam, pam, pam. Los orígenes del emblema sagrado de Quetzalcóatl se perdieron en el pasado más remoto. Según los informes proporcionados por las antiguas tradiciones, existió mucho tiempo atrás un primer imperio tolteca, cuya capital maravillosa e imponente, ciudad de Toyán. Para los que sean nuevos en este ejercicio de resistencia cultural o nunca hubieran visto a esta persona maravillosa que es el Barbitas leer, cuando levante mi dedito, dijera el presidente, güey, estamos hablando de un pie de página. ¿Qué es un pie de página, miñeros y miñeras? Los que no estén tan versados entre nosotros para la biografía, la literatura, la bibliografía. Es el pinche numerito que le ponen al lado a las frases, güey, o de repente estás leyendo y viene un pinche numerito chiquito y luego abajo viene una explicación o un texto. En este caso, la ciudad de Toyán se refiere a Teotihuacán. Entonces, cuando levante mi dedito, mi dedulce, es porque estoy leyendo un pie de página. E imponente ciudad de Toyán había constituido a lo largo de incontables siglos el máximo centro cultural del género humano. Durante todo este periodo, los gobernantes toltecas habían ostentado sobre su pecho, como símbolo de la legitimidad de su poder, un pequeño caracol marino que le fuera entregado al primer emperador por el propio Quetzalcóatl, venerada deidad tutelar del imperio. Al sobrevivir, primero la decadencia y posteriormente la aniquilación y desaparición del imperio, la unidad política que agrupaba a la gran diversidad de pueblos que lo habitaban también había quedado destruida, dividiéndose estos en pequeños señoríos que vivían en medio de luchas incesantes, sin que prosperasen ni el saber ni las artes. Escondida en alguna región montañosa, una mística orden sacerdotal, la Hermandad Blanca de Quetzalcóatl, había logrado preservar durante todos estos largos años de oscurantismo tanto el emblema sagrado como una buena parte de los antiguos conocimientos. A mí no me engañan, güey. Algo así sucedió con la conquista y toda nuestra historia, güey, está escondida en algún lado. Por favor, güey, comunícate conmigo. Yo la quiero saber. No le voy a decir a nadie, solo quiero saber, güey. Más tarde, y teniendo como capital a la bella ciudad de Tula, se había constituido un segundo imperio tolteca, que aunque no poseía el grandioso esplendor que caracterizaba al primero, logró importantes realizaciones, como el unificar bajo un solo mando a un vasto conjunto de poblaciones heterogéneas, y el promover en ellas un renacimiento cultural basado en una elevada espiritualidad. Complacidos por lo que ocurría, los guardianes del emblema sagrado habían hecho entrega de su preciado depósito a Mixcoamatzin. Perdónenme, pero me voy a tardar un poco con los nombres, ¿no? Mixcoamatzin, forjador del Segundo Imperio, que a partir de entonces los emperadores toltecas ostentaron nuevamente como símbolo máximo de su autoridad el pequeño caracol marino. Toda obra es perecedera, y finalmente el Segundo Imperio corrió la misma suerte que el primero, minado por luchas intestinas y por incesantes oleadas de pueblos bárbaros provenientes del norte, los mexicas, por ejemplo. El imperio comenzó a desintegrarse y el emperador Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl se vio obligado a huir al sur acompañado de algunos miles de sus más fieles vasallos. Al pasar por la ciudad de Chololán, centro ceremonial de máxima importancia desde antes de la época del primer imperio tolteca, los fugitivos fueron amistosamente recibidos y pudieron así interrumpir por algún tiempo su penosa retirada. No es cierto, güey, discúlpenme, la verdad en esta parte de la historia y los tiempos estoy confundido. Sé que la gente que estaba en el norte eran más bien, podríamos decir, que los hijos de Aztlán, güey, pero a lo mejor estoy muy equivocado. Si alguien sabe más, por favor, que me corrija. Una tarde, agobiado por la tristeza y el abatimiento que le producían los males que afligían al imperio, Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl se despojó del emblema sagrado y lo arrojó con furia contra el piso, partiéndolo en 2 pedazos. A pesar de que los prestigiados orfebres de Chololán lograron reparar el daño, injertando en ambas partes pequeños rebordes de oro que encajaban a la perfección y unían las 2 piezas en una sola, el emperador se empeñó en ver en aquella rotura un símbolo de la división que reinaba entre los pueblos, y prefirió encomendar la custodia de los sacerdotes del templo mayor de Chololán, una de las 2 mitades del caracol. Al llegar a territorio maya,
Seacatl-Topitzin-Quetzalcoatl, hizo entrega de la segunda mitad del emblema al máximo representante del sacerdocio maya, encomendándole que lo conservara hasta que surgiese un hombre capaz de fundar un nuevo imperio y de unir en él a los distintos pueblos que habitaban la tierra. A partir de entonces, las dos mitades del caracol sagrado habían constituido el más prestigiado emblema de los sumos sacerdotes del área náhuatl y de la región maya. A partir de entonces, las dos mitades del caracol sagrado habían constituido el más prestigiado emblema de los sumos sacerdotes del área náhuatl y de la región maya, los cuales aguardaban ansiosos las señales que indicasen la llegada del hombre, que lograría dar fin a la anarquía y a la decadencia en que se debatían todas las comunidades. Portando en sus manos la cadena de oro de la cual prendía el emblema sagrado, Centeotl descendió lentamente por la escalinata que conducía al altar mayor y se encaminó directamente a la fila de sacerdotes situados en el costado derecho del patio. Una extraña fuerza parecía haber transformado súbitamente al anciano como sumo sacerdote. Su viejo y cansado rostro reflejaba una energía poderosa y desconocida. Sus ojos eran dos hogueras de intensidad abrasadora y su andar, comúnmente torpe y dificultoso, parecía ahora el elástico desplazamiento de un felino. Al llegar al frente, a Mazatzin, Centeotl se detuvo. Todos los que contemplaban la escena dejaron momentáneamente de respirar. Tlacaelel pensó que estaban a punto de realizarse sus temores y los de todo el pueblo azteca, un incremento aún mayor en la pesada carga que tenían que soportar como vasallos de los tecpanecas, lo que ocurriría fatalmente en cuanto Maxtla contase con el apoyo del nuevo portador del emblema sagrado. Las miradas de los sacerdotes se enfrentaron. Durante un primer momento Mazatzin se mantuvo aparentemente impasible, contemplando sin pestañear aquella manifestación desbordante de las más furiosas fuerzas de la naturaleza que parecía emanar de las pupilas de Centeotl. Pero después, repentinamente, todo su ser comenzó a verse sacudido por un temblor incontrolable, mientras se reflejaban en su rostro como en el más claro espejo. Sentimientos que de seguro había logrado mantener siempre ocultos en lo más profundo de su alma. Una anhelante expresión de ambiciosa codicia contraía sus facciones. Los labios se movían en una súplica desesperada que no alcanzaba a ser articulada en palabras, y las manos se extendieron en un intento de apoderarse del emblema. Pero sus dedos solo llegaron a tocar la cadena, pues en ese instante las fuerzas le abandonaron y cayó al suelo, en donde permaneció, sollozando como un niño. Imperturbable ante el evidente fracaso del sacerdote que lo seguía en rango, Centeotl dio dos pasos y quedó frente a Cuauhtexpetlatzin, el tercer sacerdote dentro de la jerarquía de la Hermandad Blanca. Cuauhtexpetlatzin era el más querido de los sacerdotes de Chololan. Su espíritu bondadoso y comprensivo era bien conocido no solo por sus compañeros y por los novicios, en cuya formación ponía siempre un particular empeño, sino por todos los habitantes de la comarca, que acudían ante él en gran número en busca de consejo y ayuda. Un brusco estremecimiento sacudió a Cuauhtepextlin al ver enfrente a sí a Centeotl, sosteniendo a cercana distancia de su cuello el caracol sagrado. Cayendo de rodillas, suplicó angustiado que no le hiciese depositario de semejante honor, pues se consideraba indigno de ella. Dando media vuelta, Centeotl se alejó de la fila de sacerdotes y se dirigió en línea recta hacia el círculo blanco donde se encontraba el grupo de jóvenes a los que había ungido momentos antes. Un murmullo de asombro brotó de los labios de la mayor parte de los presentes. Aquello no podía significar otra cosa, sino que el sumo sacerdote juzgaba que entre los sacerdotes recién ordenados había uno merecedor de convertirse en su heredero. En medio de la expectación que crecía en cada instante, Centeotl traspuso el círculo de pintura blanca y se detuvo frente a Nezahualcóyotl. La mirada del sumo sacerdote seguía siendo una hoguera de poder irresistible. Sus manos, fuertemente apretadas a la cadena de la que prendía el venerado emblema, parecían las garras de una fiera sujetando a su presa. Tlacaelel pensó que si él se encontrara en lugar de Centeotl, no vacilaría un instante en escoger a Nezahualcóyotl como la persona más adecuada para sucederle en el cargo. La inteligencia superior del príncipe texcocano, así como su profunda sabiduría y elevada espiritualidad, hacían de él un ser verdaderamente excepcional, merecedor incluso de convertirse en el depositario del legendario emblema.
Las manos de Centeotl se movían ya en un ademán tendiente a colgar sobre el cuello del príncipe la cadena de oro, cuando éste, tras reflejar en su rostro un súbito desconcierto, dio un paso atrás, indicando así su rechazo ante la elevada dignidad que estaba por conferírsele. Tal parecía que en el último instante, y como resultado de un temor incontrolable surgido de lo más profundo de su ser, Nezahualcóyotl había llegado a la conclusión de que la tarea de la cual tenía consagrada la existencia liberar a su pueblo y reconquistar el trono perdido, era ya en sí misma una misión suficientemente difícil y llena de peligros, y que el añadir a esta carga aún mayores responsabilidades constituía una labor superior a sus fuerzas. Manteniendo una actitud de impersonal indiferencia, como si actuase en representación de fuerzas que le trascendieran como individuo, y de las cuales fuese tan solo un instrumento, Centeotl desvió la mirada del príncipe de Texcoco y, avanzando 2 pasos, quedó frente a Moctezuma. Una sonrisa de regocijo estuvo a punto de aflorar en el rostro de Tlacael. Nada podía producirle mayor alegría que la probabilidad de que su hermano quedase investido en la alta jerarquía del sumo sacerdote de la Hermandad Blanca. Sin embargo, no alcanzaba a vislumbrar la posibilidad de que el carácter de Moctezuma pudiese compaginarse con las funciones propias de semejante cargo. Moctezuma era la encarnación misma del espíritu guerrero. Un apasionado amor al combate y relevantes cualidades de estratego nato constituían los principales rasgos de su personalidad. Moctezuma contempló con asombro la imponente figura de refulgente mirada que tenía ante sí, y en cuyas manos se balanceaban la cadena de la que prendía el emblema sagrado. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, trató de permanecer sereno, pero un sentimiento hasta entonces desconocido por su espíritu rompió en un instante toda resistencia consciente y se adueñó por completo de su voluntad. Siguiendo el ejemplo de Nezahualcóyotl, Moctezuma dio un paso atrás. El más valiente de los guerreros aztecas acababa de conocer el miedo. En las facciones generalmente inescrutables de Centeotl, pareció dibujarse una mueca de complacencia, como si en contra de lo que pudiese suponerse, el viejo sacerdote se encontrase preparado de antemano para presenciar todo lo que ocurría ante aquellos momentos trascendentales. Centeotl dio un paso hacia la derecha y quedó frente a Tlacael. Sus miradas se cruzaron y los 2 rostros permanecieron en muda contemplación durante un largo rato. Después, el sumo sacerdote muy lentamente fue extendiendo las manos hasta dejar colocado en el cuello del joven azteca la fina cadena de oro con su preciado pendiente. Con la misma tranquila naturalidad con la que podía llevarse el más sencillo adorno, Tlacael portaba ahora sobre su pecho el emblema sagrado de Quetzalcóatl. ¡Cuán, cuán, cuán! La neta, güey, lo que sea cada quien, a mí me parece que es una maravillosísima pieza de la literatura mexicana, güey. O sea, tiene como que una manera muy bonita de narrar la historia, al mismo tiempo nos cuenta o nos adentra cada vez más en este mundo tan maravilloso que es de nuestras tradiciones, de nuestro pasado, porque el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo en el futuro y a no disfrutar su presente. Pues la verdad, creo que esta va a ser una excelente, una bellísima, una maravillosa aventura. Tlacael, el azteca entre los aztecas. Ayer leímos el capítulo 1 y hoy nos vamos con el capítulo número 2. Conmoción en el valle. Muchísimas gracias a ti por venir. Capítulo 2. Conmoción en el valle. En cambio el cambio de depositarlo del emblema sagrado de Quetzalcóatl dio origen a toda una serie de acontecimientos importantes que afectaron radicalmente a las diversas comunidades que habitaban en el Valle del Anáhuac. Al día siguiente de aquel que tuviera lugar la transmisión del venerado símbolo, fue hallado colgado de una cuerda atada del techo de su propia habitación el cadáver de Mazatzin. La frustración derivada de no lograr alcanzar el objetivo al cual consagrara toda su existencia había resultado intolerable para el ambicioso sacerdote tecpaneca. Antes de ahorcarse, en un último gesto de lealtad hacia su monarca, Mazatzin había enviado un mensaje a Maxtla, informándole con detalle de los recientes sucesos ocurridos en el santuario de la Hermandad Blanca.
El enviado de Mazatzin no era el único mensajero que, portando idénticas noticias, se alejaba de la ciudad de Chololan. Guiado por esa intuición que caracteriza a los auténticos guerreros y que les permite presentir la existencia de algún peligro posible antes de que éste comience a manifestarse, Moctezuma se había percatado de que el alto honor conferido a su hermano entrañaba también una grave amenaza para el pueblo azteca, pues el disgusto de este suceso produciría a los tepacnecas. Podía muy bien impulsarles a tomar represalias en contra de los tenochas. Así que, aprovechando los lazos de amistad que le unían con varios jefes militares de Chololan, el guerrero azteca se apresuró a enviar un mensajero a Tenochtitlan que informara a Chimalpopoca del inesperado acontecimiento que había convertido a Tlacaelel en el heredero de Quetzalcóatl, que lo previniera sobre la posibilidad de alguna reacción violenta por parte de los tepacnecas. Cubierto de polvo y desfallecido a causa de la agotadora caminata, el mensajero de Mazatzin atravesó la ciudad de Azcapotzalco y penetró en el ostentoso y recién construido palacio de Maxtla. En cuanto tuvo conocimiento de su presencia, el monarca acudió personalmente a escucharle. Al conocer lo sucedido en la ceremonia de transmisión del emblema sagrado, la furia de Maxtla se desbordó en forma incontenible. Ordenó dar muerte al portador de tan malas nuevas, azotó a sus numerosas esposas y mandó destruir todas las bellas obras de fina cerámica de Chololan que adornaban el palacio. Una vez, ligeramente desahogada su ira, Maxtla convocó a una reunión de sus principales consejeros para determinar el castigo que habría de imponerse a los aztecas, pues deseaba aprovechar la ocasión para dejar sentado un claro precedente de lo que podía esperar a cualquiera que, voluntaria o involuntariamente, actuase en contra de los intereses tepacnecas. Al inicio de la reunión, Maxtla se mostró inclinado a adoptar el castigo más drástico, la destrucción total del pueblo azteca. Los consejeros del monarca, haciendo gala de una gran prudencia que les permitía no aparecer en ningún momento como abiertamente contrarios a la voluntad de su colérico gobernante, le hicieron ver que esa decisión resultaría contraproducente para los propios intereses tecpanecas. Los aztecas pagaban importantes y crecientes tributos y, por otra parte, su empleo como soldados mercenarios estaba rindiendo magníficos frutos, pues los tenochas habían demostrado poseer admirables cualidades como combatientes. ¿Por qué creen que los pinches mexicanos somos tan bravos, güey? Después de una larga deliberación, uno de los consejeros encontró la que parecía más adecuada solución al problema, pues permitiría a un mismo tiempo darle debido escarmiento a los tenochas y conservar intacta su capacidad productiva, que tan buenas ganancias venía reportando para Azcapotzalco. Se trataba de dar muerte al monarca azteca ante la vista de todo su pueblo. ¡Pam, pam! El mensajero enviado por Moctezuma, remando vigorosamente, cruzó el enorme lago cuyo interior, mediante increíble y sobrehumana proeza, los aztecas edificarían su capital. Saltando a tierra, el mensajero recorrió a toda prisa la ciudad, deteniéndose ante la modesta construcción que construía la sede del gobierno azteca. La noticia de su hermano, Tlacaelel, era ahora el depositario del emblema sagrado, constituyó para Chimalpopoca una agradable y desconcertante sorpresa. Después de ordenar que colmaran al mensajero de valiosos presentes, mandó llamar a los principales personalidades de su gobierno para comunicarles la inesperada noticia. Los tenochas, convocados por el soberano, manifestaron al unísono su asombro y su alegría. Toscuecuetzin, supremo sacerdote del pueblo azteca, sufrió de una emoción tan grande que perdió momentáneamente el conocimiento. Se desmayó. Al recuperarlo, alzó los brazos al cielo y, con el rostro bañado en lágrimas, bendijo a los dioses con grandes voces, agradeciéndoles que le hubiesen permitido vivir hasta aquel venturoso instante cuya dicha borraba todos los sufrimientos de su larga existencia. La reunión de los gobernantes tenochas concluyó con la decisión unánime de participar inmediatamente a todo el pueblo el feliz acontecimiento, así como de organizar una gran fiesta para celebrarlo. Abstraído por los preparativos del festejo y embargado por la intensa emoción que lo dominaba, Chimalpopoca no tomó en cuenta las advertencias de Moctezuma respecto a una posible represalia tecpaneca, atribuyéndolas a un exceso de suspicacia, muy propia
del carácter receloso de su hermano. La mayor parte de los integrantes del pueblo azteca poseían únicamente una noción vaga y un tanto deformada respecto a lo que en verdad significaba la posesión del emblema sagrado de Quetzalcóatl. Sin embargo, en cuanto se tuvo conocimiento de que un miembro de la comunidad tenocha había alcanzado tan alta distinción, se produjo un estallido de regocijo popular como jamás se había visto en toda la historia del pequeño reino. Hileras de canoas adornadas con flores llegaban sin cesar a Tenochtitlan, provenientes de diferentes sembradíos en tierra firme que poseían los pobladores del pueblo azteca, en las riberas del lago. Las construcciones de la capital, incluso las más modestas, fueron bellamente engalanadas con tejidos de flores de los más variados diseños, y sus habitantes rivalizaban en poner de manifiesto su alegría. Todo era bullicio, música y canciones. Se celebraron el mismo día 2 solemnes actos religiosos, uno en el Teocalli Mayor, situado en el centro de la ciudad, y otro en el templo que le seguía en importancia, ubicado frente al mercado del barrio de Tlatelolco. Al concluir la primera de las ceremonias, Toscuecuetzin habló largamente ante la nutrida concurrencia, en un esfuerzo por tratar de explicar, con lenguaje sencillo y popular, la gran trascendencia de lo ocurrido en Xololan y el inconmensurable privilegio que de ello se derivaba para el pueblo tenocha. En medio de la desbordante alegría que se había posesionado de Tenochtitlan, una joven azteca era al mismo tiempo el ser más feliz y el más desdichado de todos los mortales. Citlalmina, la prometida de Tlacaelel. No me acordaba de ella, güey. Citlalmina era uno de esos raros ejemplares en los que la naturaleza parece volcar al mismo tiempo todas las cualidades que puede poseer un ser humano, haciéndolo excepcional. La resplandeciente belleza de la prometida de Tlacaelel era conocida no solo entre los aztecas, sino incluso entre los nobles tecpanecas, varios de los cuales habían hecho tentadoras ofertas de matrimonio, siempre rechazadas a los padres de la joven. Las facciones armoniosas de Citlalmina poseían una exquisita delicadeza y un encanto misterioso e indescriptible. Sus grandes ojos negros relampagueaban de continuo en miradas cargadas de entusiasta energía, y toda su figura tenía una gracia encantadora e incomparable, que se manifestaba en cada uno de sus actos. Pese a que los atributos físicos de Citlalmina eran tan relevantes, constituían algo secundario al ser comparado con los rasgos distintivos de su carismática personalidad. Una voluntad firme y poderosa, unida a una inteligencia superior y a una gran nobleza de espíritu, habían hecho de ella la representante más destacada del movimiento de inconformidad que, en contra del vasallaje que padecía del reino tenocha, comenzaba a surgir entre la juventud azteca. Ni Tlacaelel ni Citlalmina recordaban el momento en que sus vidas habían cruzado. Las casas de los padres de ambos eran vecinas, y siendo aún niños, surgió entre ellos una mutua atracción y una sólida camaradería infantil. Al llegar a la pubertad, estos sentimientos fueron trocándose en un amor que crecía día con día. Muy pronto los dos se convirtieron en una especie de pareja modelo de la juventud tenocha. La profunda y permanente comunión espiritual en que vivían producía en todos la enigmática sensación de que se trataban como un solo ser, que por algún incomprensible motivo había nacido dividido en dos cuerpos. No mames, qué bonitas maneras de ver el amor, güey, las parejas, la neta, güey. Cuando Tlacaelel marchó a Xololan como aspirante a sacerdote de la Hermandad Blanca, Citlalmina no vio en ello sino una simple separación transitoria, pues el hecho de formar parte de esta orden sacerdotal representaba una honrosa distinción que comúnmente no requeriría de la renuncia de sus miembros a la vida matrimonial. Sin embargo, el caso del portador del emblema sagrado de Quetzalcóatl era muy distinto, ya que constituía un cargo que por su altísima responsabilidad exigía de quien lo ejercía una entrega total y absoluta. Sublimando la dolorosa frustración de haber deshecho sus proyectos matrimoniales, Citlalmina enfrentó los acontecimientos con un regocijo generoso y sincero. El inesperado honor conferido a Tlacaelel le enorgullecía como algo propio, y ante la trascendencia de este suceso para todo el pueblo azteca, sus sentimientos personales quedaron voluntariamente relegados a un segundo término. El festejo popular se encontraba en su apogeo.
Cuando arribaron a Tenochtitlan, varias canoas transportando a un centenar de guerreros provenientes de Azcapotzalco, su llegada no ocasionó alarma alguna en la capital azteca, ni siquiera sorpresa. Sus moradores estaban acostumbrados a la continua presencia de soldados del poderoso ejército tecpaneca. Ingenuamente, una buena parte del pueblo pensó que los recién llegados constituían una delegación enviada por Maxtla, que portaba una felicitación al gobierno tenocha con motivo del venturoso acontecimiento que todos celebraban. Cuando los canales de la ciudad, cruzando los canales de la ciudad y marchando a través de sus congestionadas calles, los tecpanecas llegaron al edificio donde se encontraba Chimalpopoca, que en unión de los principales personajes del reino estaba por concluir un banquete. Mientras el resto de los guerreros permanecían aguardando en la calle, el capitán que los conducía, con algunos de sus mejores arqueros, penetró al interior del edificio y anunció sus deseos de transmitir al rey Tenocha un mensaje del mandatario de Azcapotzalco. Al enterarse de la presencia de los enviados de Maxtla, Chimalpopoca ordenó que fuesen conducidos a un salón cercano, en el cual se celebraban las audiencias públicas. Al terminar de comer, el monarca azteca, acompañado únicamente de un ayudante, se dirigió al encuentro de los tecpanecas. Mientras se aproximaba al salón de audiencias, Chimalpopoca recordó las advertencias de Moctezuma, y un funesto presentimiento cruzó por su espíritu, pero lo desechó al instante, pensando que era imposible que un pequeño puñado de soldados, rodeados como se encontraban de todo el pueblo azteca, se atreviera a perpetrar una agresión en su contra. Tan pendejo, mijo. En cuanto al capitán tecpaneca vio aproximarse a Chimalpopoca, ordenó a sus guerreros disponer de los arcos para el ataque. La actitud que asumían ante la presencia de los soldados de Azcapotzalco hizo comprender a Chimalpopoca la suerte que le esperaba. Reflexionando con la celeridad que alcanzaba la mente en los momentos de peligro, el monarca sopesó las probabilidades que tendría de sobrevivir si dando media vuelta emprendía una veloz huida, pero desechó enseguida tal pensamiento ante la sola idea de recibir las flechas por la espalda y morir de forma tan ignominiosa. Asumiendo una actitud a la vez digna y despectiva, Chimalpopoca guardó erguido frente a sus verdugos con el fin de su destino. El capitán tecpaneca dio la nueva orden y las flechas salieron disparadas de los arcos de los soldados. El ayudante de Chimalpopoca profirió un alarido y trató de cubrir con su cuerpo el del rey azteca, lo que logró solo parcialmente, pues recibió la mayor parte de los proyectiles desplomándose, en medio de los terribles gemidos, mientras que Chimalpopoca permanecía en pie, al parecer insensible a una de las heridas de los dardos que atravesaban sus brazos. Una segunda andanada de flechas dio de lleno en el cuerpo del monarca, haciéndole caer por tierra, siempre en silencio. Los gritos del ayudante de Chimalpopoca trajeron la curiosidad de varios sirvientes, que al entrar en la habitación y contemplar horrorizados lo ocurrido, salieron corriendo en todas direcciones dando voces de alarma. Actuando con una sorprendente serenidad y sangre fría, los tecpanecas salieron del edificio con toda calma, cruzándose a su paso con innumerables personas que acudían presurosas y desconcertadas a tratar de averiguar lo que pasaba. Ya en el exterior, el capitán y los arqueros se unieron a sus compañeros y huyeron hacia el lugar donde dejaron sus canoas. En el edificio que albergaba el gobierno tenocha se creó una pavorosa confusión. Los esfuerzos de aquellos que trataban de restablecer el orden e iniciar la persecución de los tecpanecas resultaban inútiles, pues se veían entorpecidos por los centenares de personas que sin cesar acudían al edificio, y que no pudiendo dar crédito a lo que escuchaban deseaban corroborar con sus propios ojos la muerte de Chimalpopoca. Una vez cumplido su propósito, trataban de lanzarse a la calle en persecución de los asesinos, pero se veían a su vez obstaculizados por los nuevos recién llegados, cuyo número siempre creciente nulificaba todos los intentos de una acción coordinada. Los soldados tecpanecas se encontraban ya sobre sus lanchas cuando comenzaron a escucharse gritos airados en su contra, y algunas flechas cruzaron los aires para luego caer en el agua sin lograr alcanzarlos. Siempre, en medio del más completo desorden, varios grupos de enfurecidos aztecas y muchos de ellos aún sin armas, abordaron canoas y se lanzaron en persecución de los tecpanecas. Aquellos que lograron darles alcance fueron recibidos por certeras andanadas de flechas que les ocasionaron varias bajas. Pocos después, al caer la noche, fue imposible cualquier acción efectiva de persecución. Maxtla podía sentirse orgulloso de la eficacia de sus guerreros, un centenar de los cuales había dado muerte al rey azteca en medio de su pueblo, sin que ninguno de ellos hubiese sufrido el más leve rasguño.
Y aquí se acaba el capítulo, güey. Nada más piensen cómo históricamente nos han hecho esto un par de veces, ¿eh? En fin. Chingamos 2 capítulos hoy. Capítulo 3. La rebelión juvenil. Acompañado de 2 jóvenes tenochas, Moctezuma recorría con presuroso andar el último trecho del camino central que comunicaba la ciudad de Cholula con las riberas del lago que albergaba la capital azteca. Los cansados caminantes se encontraban ya próximos al inmenso espejo de agua, cuando se cruzaron con un grupo de campesinos que vivían en un pequeño poblado situado en las proximidades del lago, quienes los enteraron de los trágicos sucesos ocurridos en Tenochtitlan el día anterior. Los cansados caminantes se encontraban ya próximos al inmenso espejo de agua, cuando se cruzaron con un grupo de campesinos que vivían en un pequeño poblado situado en las proximidades del lago, quienes los enteraron de los trágicos sucesos ocurridos en Tenochtitlan el día anterior. Sus informantes habían estado presentes en la ciudad durante los festejos organizados para celebrar la designación de Tlacaelel como portador del emblema sagrado, y por lo tanto habían sido testigos del violento acontecimiento que dio fin a la alegre celebración. Al escuchar el relato de los hechos, Moctezuma comprendió al instante la trascendencia del daño inferido a todo el pueblo azteca con el asesinato de Chimalpopoca, pues no solo se le privaba inesperadamente de su legítimo gobernante, sino, lo que era mucho más grave, se le hacía objeto de una intolerable humillación que ponía de manifiesto su incapacidad para defenderse del ataque sorpresivo de un insignificante número de agresores. Nada bueno podía esperarse de semejante debilidad, que de seguro impulsaría a Maxtla a exigir de los aztecas las condiciones de vasallaje aún más severas que las que habían venido soportando. Caminando en medio de un opresivo silencio, los jóvenes recorrieron la escasa distancia que les separaba del embarcadero más próximo. Al llegar a este, Moctezuma rompió su silencio para afirmar en tono lacónico: No retornaré a Tenochtitlan. Si el rey fue muerto por nuestros enemigos, ello significa que de seguro antes perecieron defendiéndolo todos los hombres de la ciudad, y al no haber ya quien la resguarde, preciso es que alguien vele por ella. Después de pronunciar estas palabras, colocó una flecha en su arco y adoptó la posición de arquero que espera la próxima aparición del enemigo. Sus acompañantes se miraron, sorprendidos ante la inesperada conducta del guerrero. Después, temerosos de contradecirle y provocar su cólera, optaron por abordar una canoa. Muy pronto se alejaron remando con todas sus fuerzas, deseosos de llegar a la ciudad antes del anochecer. En la orilla del lago solo quedó Moctezuma, esperando la llegada de un adversario al cual hacer frente. Las palabras pronunciadas por Moctezuma, en las cuales se contenía una clara acusación en todos los hombres de Tenochtitlan por no haber sabido defender a su monarca, se propagaron por la ciudad. En cuanto llegaron a esta los acompañantes del guerrero, los habitantes de la capital azteca se encontraban aún inmersos en el dolor y la confusión a causa de los infautos acontecimientos del día anterior y las lacerantes frases de Moctezuma, repetidas de boca en boca por los 4 rumbos de la ciudad, produjeron en todos un profundo sentimiento de culpa que les hizo enrojecer de vergüenza. Pero aquellas palabras no originaron únicamente pasivos sentimientos de culpa y frustración. En la ciudad hubo una persona que supo recoger el reto contenido en las afirmaciones de Moctezuma. A todos los hombres de Tenochtitlan, paradójicamente no fue un hombre, sino una mujer. Desde tiempo atrás, la casa donde habitaba Citlalmina constituía el eje central de las más variadas actividades. El mismo se celebraban en ella reuniones conspirativas para urdir planes contra la tiranía tecpacneca, que funcionaban permanentemente una escuela para mujeres de condición humilde y un taller donde se confeccionaban los mejores escudos y armaduras de algodón compacto de la ciudad. Deberíamos entender a nuestras mujeres. Nos falta ser hombres para entender a nuestras mujeres, güey. Es lo único que voy a decir. Todas las niñas mexicanas deberían de saber sobre Citlalmina, güey. ¿Cuál la Malinche ni qué la verga? Citlalmina, güey. Aquella noche, Citlalmina impartía su clase acostumbrada a un numeroso grupo de modestas jovencitas, cuando una muchacha que vivía en las orillas de la ciudad llegó comentando lo que había escuchado sobre las afirmaciones hechas por Moctezuma. Al conocer las palabras mordaces del hermano del hombre a quien amaba,
Se operó en ella una súbita transformación. Con el bello rostro contraído por la ida y poseída por la más viva emoción, se encaramó sobre un montón de escudos de guerra, recién terminados, y desde aquel improvisado estrado dirigió a sus alumnas una breve y encendida arenga. Tiene razón. Está en lo justo Moctezuma cuando afirma que ya no hay hombres en Tenochtitlan. Si los hubiera, si de verdad existiesen, hace tiempo que Maxtla y su corte de sanguijuelas habrían dejado de enriquecerse a costa del trabajo de los aztecas. Pero se equivoca el valiente guerrero al creer que la sagrada ciudad de Huitzilopochtli no tiene ya quien la proteja, quien cuide de ella. Las mujeres sabremos defender a nuestros dioses, a nuestras casas y a nuestros cultivos. Tomemos las armas de las manos de aquellos que no han sabido utilizarlas y vayamos con Moctezuma a organizar de inmediato la defensa de la ciudad. Me dan ganas de llorar, güey. Citlalmina poseía un magnetismo irresistible que le permitía impulsar a los demás a llevar a cabo acciones que hubieran sido consideradas comúnmente como descabelladas. La pretensión de que fuesen las mujeres quienes se erigieran en defensa de la ciudad, adoptando como hoy una postura de franca rebeldía ante el poderío tecpaneca, resultaba a todas luces la más disparatada de las proposiciones. Sin embargo, en cuanto la joven terminó de hablar, todas sus discípulas se comprometieron a secundarla en sus propósitos. Después de darse cita en la explanada frente al templo mayor, las jóvenes se dispersaron con objeto de abastecerse en sus casas del armamento necesario y de invitar a sus familiares y amigas a colaborar en aquel naciente movimiento juvenil de insurgencia femenina. De pronto, la actitud de las jóvenes tenochas produjo las más variadas reacciones en toda la ciudad. Aun cuando en muchas casas los padres lograron oponerse a los propósitos de sus hijas, utilizando incluso la violencia, la conducta adoptada por las mujeres desencadenó de inmediato la reacción de los hombres, jóvenes que habitaban la capital, los cuales se lanzaron a las calles y, reunidos en grupos cada vez más numerosos, discutieron acaloradamente, bajo la luz de las antorchas, los recientes sucesos. Los improvisados oradores expresaban los sentimientos que los dominaban, planteando preguntas, procediendo muy generalizado en la oratoria náhuatl. ¿Qué es esto que contemplan nuestros ojos? ¿Hasta dónde ha llegado la degradación de los tenochas? ¿Vamos a permitir que sean las mujeres que tengan que encargarse de la defensa de la ciudad, mientras nosotros preparamos la comida y cuidamos a los niños? ¿Somos acaso tan cobardes que tendremos que vivir temblando escondidos bajo las faldas de nuestras hermanas? Cada vez más enardecidos por las preguntas hirientes que su propia conducta se formulaban, los diferentes grupos de jóvenes fueron coincidiendo en una misma conclusión. Era necesario armarse y acudir ante Moctezuma para organizar de inmediato, bajo su dirección, la adecuada defensa de la ciudad. Al igual que sus hermanas, los varones se dieron cita en la Plaza Mayor, que se iba poblando rápidamente de jóvenes de ambos sexos, armados de un heterogéneo arsenal y poseídos de un belicoso e incontenible entusiasmo. Sus cantos de guerra, incesantemente repetidos, parecían cimbrar a la ciudad entera. Los integrantes del Consejo del Reino, organismo de facultades vagas e indeterminadas, pero al fin y al cabo, la única autoridad importante que existía en estos momentos a causa del reciente asesinato del monarca, no podían permanecer inactivos ante los desbordados cauces de la actuación juvenil. Presionados por los acontecimientos, sus miembros se reunieron apresuradamente y comenzaron a deliberar. Al enterarse de que estaba celebrándose una reunión de integrantes del Consejo del Reino, surgió entre los jóvenes la esperanza de que tal vez las propias autoridades harían cargo de dirigir las labores tendientes a dotar a la ciudad de apropiados sistemas de defensa. Así pues, decidieron esperar a que concluyera la reunión del Consejo, antes de lanzarse a la búsqueda de Moctezuma. Las esperanzas juveniles carecían en realidad de todo fundamento. El Consejo estaba constituido en su gran mayoría por individuos acostumbrados a utilizar su posición dentro del gobierno para la obtención de privilegios y el acrecentamiento de sus muy particulares intereses, y con tal de preservar su ventajosa situación, estaban dispuestos a soportar cualquier incremento de las formas de vasallaje que le sujetaban a los tepacnecas
pues en última instancia siempre encontrarían la manera de eludirlas, transfiriéndolas directamente sobre las espaldas del pueblo. Por otra parte, la conducta adoptada esa noche por la juventud tenocha había suscitado en los representantes de la autoridad profundos sentimientos de alarma y disgusto, convenciéndolos de que debía procederse, cuanto antes, a atacar todos aquellos que desobedeciesen la orden de desalojar las calles y retornar tranquilamente a sus hogares. Hay gobierno. Las represivas intenciones del Consejo tropezaron con la resistencia de uno de sus miembros. Toscuecuetzin, el sumo sacerdote tenocha, cuyo proceder se regía comúnmente por un criterio en extremo, rigorista y autoritario, se opuso terminantemente a que se adoptase la decisión de disolver por la fuerza la creciente multitud de jóvenes que vociferaban en la Plaza Mayor. Al parecer, la inexplicable actitud de Toscuecuetzin era el resultado de la profunda impresión que había dejado en él la reciente designación de Tlacaelel como portador del emblema sagrado. El anciano sacerdote consideraba ser el único de entre los aztecas que en verdad se había percatado de los alcances que tenía aquella designación. A su juicio, el hecho de que se hubiese roto la tradición de escoger para este cargo a un alto dignatario de la Hermandad Blanca, otorgándolo en cambio a un joven prácticamente desconocido, perteneciente a un pueblo débil y oprimido, solo podía ser comprendido sobre la base de que el supremo dirigente de dicha hermandad hubiese encontrado en Tlacaelel atributos suficientes para llevar a cabo la anhelada restauración del imperio. Debe ser así, concluyó el sacerdote. Resultaba evidente que a partir de aquel instante no existía ya ninguna otra autoridad legítima sobre la tierra, sino la de Tlacaelel, el cual debía de ser reconocido por todos como emperador y heredero de Quetzalcóatl. Aun cuando los razonamientos de Toscuecuetzin resultaban confusos e incomprensibles para los restantes miembros del consejo, estos no se atrevieron a contradecir abiertamente al respetado sacerdote y por lo tanto se vieron imposibilitados para llevar adelante sus propósitos de castigar drásticamente a la alborotada juventud tenocha. La reunión del consejo concluyó sin que se llegase a ningún acuerdo, como no fuese el de volverse a reunir el día siguiente para continuar deliberando. En cuanto a la muchedumbre de jóvenes que se hallaba congregada en la Plaza Mayor, tuvo conocimiento de que los integrantes del consejo habían adoptado ninguna determinación. Decidió no esperar más, y como un solo y gigantesco ser, comenzó a marchar entre cantos y gritos de guerra en dirección a los desembarcaderos. Los ramos de flores, todavía frescos que lucían las canoas, adornadas con motivo de la festividad popular organizada el día anterior, fueron arrojados al agua, y en su lugar se colocaron escudos y estandartes guerreros. Sobre la negra superficie de las aguas resplandecían las luces de innumerables antorchas, portadas por jóvenes que desde sus canoas miraban ansiosamente el horizonte, intentando descubrir en las orillas del lago la silueta del recién surgido caudillo, el valeroso Moctezuma. Capítulo 4. El flechador del cielo. Las primeras luces del amanecer comenzaban a reflejarse en las aguas del lago, cuando Citlalmina, desde la lancha que la conducía, avistó en la cercana ribera la musculosa figura de Moctezuma. El guerrero había permanecido toda la noche montando su solitaria guardia, con el arco tenso y listo a lanzar sus flechas, solo cambiando de vez en cuando el arma de un brazo a otro para evitar el cansancio. La figura del arquero azteca, apuntando su saeta en las últimas estrellas que brillaban en el firmamento, constituía la representación misma del espíritu guerrero, y su gesto, aparentemente absurdo, de hacer frente a un enemigo en estos momentos inexistente, era todo un símbolo que ponía de manifiesto la indomable voluntad que animaba a la juventud tenocha, firmemente decidida a no tolerar por más tiempo la opresión de su pueblo. Al contemplar la retadora imagen de Moctezuma, Citlalmina y las jóvenes que la acompañaban guardaron un respetuoso silencio. Después, condensando el pensamiento y los sentimientos de cuantos presenciaban la escena, Citlalmina exclamó: Ilhuicamina, el flechador del cielo.
Roto el silencio, las acompañantes de Citlalmina profirieron vítores en favor de Moctezuma y llamaron con grandes voces a los ocapantes de las canoas más próximas. En pocos instantes el lugar se vio pletórico de jóvenes que, poseídos de un desbordante entusiasmo, acudían presurosos a ponerse bajo las órdenes de Moctezuma. El guerrero abandonó su estática posición y comenzó a concentrar una serie de medidas tendientes a lograr el establecimiento de un sólido sistema de defensa en torno a la capital azteca. La primera disposición de Moctezuma fuese que se procediese a concentrar en unos cuantos embarcaderos todas las canoas que se encontraban en el lago. De acuerdo con una antigua costumbre que tenía por objeto facilitar al máximo la movilización de personas y mercancías en la región del Anáhuac, la mayor parte de las canoas que transitaban por el lago no eran de propiedad personal, sino que pertenecían en forma comunal a las distintas poblaciones asentadas junto a las aguas, cuyos moradores contaban entre sus obligaciones las de construir y mantener en buen estado un determinado número de lanchas, las cuales se hallaban diseminadas en los sitios más diversos, destinadas para el uso común de viajeros y mercaderes. Esta situación había contribuido enormemente a facilitar la ejecución del sorpresivo ataque que costara la vida de Chimalpopoca, y mientras subsistiese, continuaría nulificando la natural ventaja defensiva que daba a Tenochtitlan el hecho de estar rodeada de agua por los cuatro costados. En segundo lugar, Moctezuma ordenó que se diese comienzo a la construcción de sólidas fortificaciones en torno a cada uno de los sitios seleccionados como embarcadero. Finalmente, dispuso el establecimiento de un sistema permanente de vigilancia en derredor de la ciudad, realizado por jóvenes fuertemente armados, a bordo de veloces canoas. Una vez convencido de haber sentado las bases de una organización que terminaría por dotar a la capital azteca de efectivas defensas, Moctezuma reunió por la tarde a varios de los jóvenes que consideraba más capacitados para el mando militar, y tras de exhortarlos a seguir adelante en la realización de las tareas que les encomendara, les participó su decisión de retornar a la ciudad y presentarse a las autoridades. Necesitamos empezarle a poner a nuestros niños Moctezuma, güey. La neta. O sea, cuando nazcan, ahora que escuchen esto, al que se le ocurra, al que quiera, hay que empezarles a poner Moctezuma, güey, porque acuérdense que cargamos con el peso de los nombres que nos ponen. Entonces, tal vez, si empezamos a cargar el peso de los nombres de nuestros antepasados y no de los antepasados que llegaron en barco, ahí está la clave, miñero. ¿Cuál manifestar ni que la verga? Todos sus amigos aconsejaron reiteradamente a Moctezuma que no fuese a Tenochtitlan, ya que se exponía a ser juzgado como instigador de un movimiento de rebelión y a sufrir por ello la muerte como castigo. Sin embargo, el guerrero insistió en acudir de inmediato ante las autoridades, pues deseaba presionarlas para que terminasen por desenmascararse, exhibiéndose como lo que en realidad eran, las encargadas de mantener subyugado al pueblo tenocha, al vasallaje tepacneca. Solo y desarmado, Moctezuma abordó una canoa y se alejó remando en dirección a la ciudad. ¿Ven por qué le tienen tanto miedo al indio de Macuspana? En Tenochtitlan continuaba imperando la más completa confusión. La segunda reunión del Consejo del Reino había tenido que celebrarse sin contar con la presencia de Toscuecuetzin. El sumo sacerdote tenocha confirmó a través de un mensajero el criterio expuesto el día anterior. El Consejo no poseía ya ninguna autoridad, pues ésta se hallaba centrada en Tlacaelel, y por tanto, cualquier resolución que adoptasen sus miembros carecía de validez. La ausencia de Toscuecuetzin en las deliberaciones del Consejo permitió a sus integrantes la posibilidad de lograr una rápida unanimidad en la adopción de decisiones, pues todos ellos se hallaban dominados por el temor de las represalias tecpanecas que podrían derivarse a consecuencia de la actitud de rebeldía asumida por la juventud azteca. Sin detenerse a meditar en los nobles propósitos que impulsaban a los jóvenes, las autoridades acordaron reprimir a quienes calificaban de simples revoltosos. El gobierno, güey, nunca ha cambiado. O sea, siempre ha sido igual desde el principio. Siempre, forever and always. Estamos muy cerca y me ven la cara y me pone nervioso. Los calacores de guerra sonaron por toda la ciudad, convocando al pueblo. Una vez que éste se hubo congregado en la plaza central, Cuetlaxtlán, el mejor orador del consejo, propuso se empuñasen las armas para dar con ellas un adecuado escarmiento al insignificante puñado de vanidosos y engreídos jóvenes que, olvidando el respeto debido a sus padres
y la obediencia a las autoridades, pretendían destruir el orden establecido e instalar el caos y la anarquía. La mayor parte de quienes escuchaban tan encendida arenga eran padres de los jóvenes cuyo castigo se solicitaba, y si bien se inclinaban por desaprobar la conducta adoptada por sus vástagos, se resistían a secundar la drástica proposición de que se les culminaba a luchar contra sus propios hijos. La reunión se prolongaba sin que los oradores del consejo lograsen sus propósitos de impulsar al pueblo a la acción, cuando repentinamente, provenientes de los coltados del templo mayor, hicieron su aparición en la plaza un numeroso grupo de sacerdotes encabezados por Totzcuecuetzin. Los recién llegados comenzaron a injuriar a los miembros del consejo, acusándolos de pretender seguir fungiendo como gobernantes y poseer ya autoridad alguna para ello. El pueblo Tenochtitlan no estaba al tanto de las profundas discrepancias surgidas entre los integrantes de la autoridad. Durante un largo rato, la multitud permaneció paralizada de asombro, contemplando el inusitado espectáculo que daban sacerdotes y miembros del consejo, discutiendo e insultándose con creciente furia. Después, varios de los presentes comenzaron a reaccionar y a tomar partido en favor de alguno de los contendientes. La plaza se llenó de una ensordecedora algarabía, y gruesos pedruscos, arrancados del suelo, comenzaron a volar por los aires. La reunión había concluido en una generalizada sacapela, de no ser por la inesperada llegada de Moctezuma. Era perro el Mocte. El flechador del cielo se abrió paso entre la barrigada muchedumbre y con rápidas zancadas ascendió por la escalinata del templo mayor, hasta llegar a la plataforma donde se encontraban los integrantes del consejo, y desde la cual los oradores acostumbraban dirigirse al pueblo. Una expresión de reprimida ira se reflejaba en las enérgicas facciones del guerrero. Sin solicitar a nadie el uso de la palabra, Moctezuma dejó oír su voz, exclamando con acusador acento: «Los tepacnecas han dado muerte a nuestro rey», manifestando así el desprecio que sienten por nosotros, y en lugar de responder a semejante afrenta como auténticos guerreros, perdéis el tiempo peleando como lo hacen los niños, lanzando piedras y profiriendo insultos. ¿Es que habéis perdido el juicio? ¿No comprendéis que no es solo peligra la ciudad con tan grandes esfuerzos? ¿No comprendes que no solo peligra la ciudad que con tan grandes esfuerzos edificaron nuestros abuelos, sino que incluso la existencia misma del pueblo de Huitzilopochtli se halla en peligro? Las palabras de Moctezuma hicieron el efecto de un bálsamo tranquilizador en el ánimo de los oyentes. La airada multitud que momentos antes estaba a punto de llegar a las manos se apaciguó de inmediato, aparentemente avergonzada de su conducta. Cuetlaxtlán comprendió que no debía permitirse que Moctezuma siguiese hablando, pues de hacerlo, concluiría por ganarse a todo el pueblo para su causa. Así que pues interrumpió al guerrero increpándole con frases que ponían de manifiesto sus ocultos temores. «Engreído rebelde, ¿cómo os atrevéis a erigiros en juez? Habéis introducido la discordia en el reino, enfrentando a los hijos contra sus padres y provocando la cólera de nuestros poderosos protectores. ¿Qué pretendes con semejantes locuras? ¿Buscas acaso la destrucción de todos nosotros con tus actos de insensata soberbia?» Imperturbable ante las acusaciones de que era objeto, Moctezuma se limitó a responder lacónicamente: «Solo deseo, únicamente ambiciono resguardar a nuestro reino de los ataques de sus enemigos. Mas si esto es un delito, me declaro culpable y entraré a la cárcel. Pido, tan solo, que cuando los tecpanecas inicien la destrucción de Tenochtitlan, se me permita, al menos, morir combatiendo en esta ciudad cuya construcción ordenaron los dioses, y que nosotros no hemos sabido defender». Sin detenerse a esperar la resolución que respecto de su persona pudiesen adoptar las autoridades, Moctezuma descendió de las escalinatas y encaminóse en dirección a la pequeña construcción que se utilizaba para mantener recluidos a los reos. Una gran mayoría del pueblo, conmovida por la evidente sinceridad contenida en las palabras del guerrero, lo acompañó hasta entrada de la prisión, vitoreándolo incesantemente. En la plaza permanecieron los miembros del consejo con un reducido número de sus partidarios, así como Totzcuecuetzin y los sacerdotes rodeados de estos últimos de una considerable cantidad de gente, que repetía una y otra vez con fuertes gritos: «Tlacael el emperador». Una furiosa tormenta que se desató intempestivamente sobre la ciudad obligó a todos a dispersarse y puso término a la tumultuosa reunión.
El Tlaloc diciendo, a ver mis chavos, váyanse a sus casas a la verga, no quiero que se peleen. Y les aventó una cubeta de agua como tu mamá cuando te peleabas con tus primos. O te falta backs. La situación en que se encontraban los miembros del Consejo del Reino, con su autoridad puesta en tela de juicio por el sacerdocio y por una abrumadora mayoría del pueblo, comenzaba a tornarse insostenible, la razón por la cual sus integrantes decidieron llevar a cabo una astuta maniobra que les permitiese nulificar la creciente oposición en su contra y entronizar a Cuetlaxtlán como nuevo monarca. Acordaron la incorporación al Consejo de Tlacaelel y Moctezuma. El propósito de los integrantes del Consejo de adoptar una resolución que al parecer resultaba contraria a sus intereses no era sino el de lograr neutralizar la fuerza que estaba adquiriendo el movimiento de rebeldía juvenil mediante el ingreso al gobierno de las dos personalidades varoniles más destacadas de la juventud azteca. Al ser informado en la prisión de la inesperada resolución del Consejo, Moctezuma rechazó el nombramiento que se le ofrecía, manifestando que no estaba dispuesto a perder el tiempo, prestando atención a ninguna otra cuestión que no fuese la organización de la defensa militar de Tenochtitlan. Los integrantes del Consejo fingieron una gran indignación al conocer la respuesta de Moctezuma y clavando en voz en cuello, afirmaron que la intransigente actitud del guerrero no dejaba ya ninguna duda sobre sus intenciones de provocar una guerra que acarrearía la destrucción del reino. Asimismo, y con objeto de completar la farsa tendiente a tratar de hacer creer al pueblo que la opinión de Tlacaelel para la designación del nuevo rey sería tomada en cuenta, las autoridades enviaron un mensajero a Chololan, informando al portador del emblema sagrado que había sido incorporado al Consejo del Reino, y pidiéndole uniese su decisión a lo acordado por dicho organismo, en el sentido de que fuese a Cuetlaxtlán quien asumiese las insignias reales de los tenochas. Además del mensajero que partiera rumbo a Chololan por disposición del Consejo, otro mensajero cumpliendo órdenes de Toscuecuetzin había salido el mismo día de la capital azteca con idéntica meta. A través de su enviado, el sumo sacerdote Tenocha se ponía incondicionalmente bajo las órdenes de Tlacaelel y solicitaba su autorización para iniciar de inmediato una revuelta popular que permitiese al portador del emblema sagrado entronizarse como emperador. La creciente pugna entre los distintos sectores que integraban la sociedad azteca tendía a transformarse en un sangriento conflicto. Evitar la lucha entre los propios tenochas, para estar así en posibilidad de hacer frente con mayores probabilidades de éxito a los enemigos externos, constituía el primer problema al que Tlacaelel debía encontrar una adecuada solución. Y con esto lo vamos a dejar aquí por hoy. Muchísimas gracias por venir a ustedes, amigos míos, amigas mías, a tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Yo soy Fuisere Barbitas y nos vemos a la próxima.